Expresiones de frecuencia. En línea con Universo. radio@ucol.mx. De voz en voz, ahora muy musicales, por supuesto. Claro, pues siendo 22 de noviembre, ni modo de que no les compartiéramos un poco de música, que, bueno, es impresionante la cantidad de géneros que van surgiendo día con día, las variantes de cada una, las fusiones, que bueno, aquí en Universo podemos estar muy orgullosos de que nuestra variedad musical es realmente amplia. Así es una opción totalmente diferente, que por supuesto le invitamos a que disfrute con nosotras, y que, pues, ¿qué sería de este mundo sin la música, Nora? ¿Te imaginas? Así es. Nos volveríamos loquillos, ¿no? Y loquillas. ¿Cómo impacta de repente en todos los seres vivos, no? Ya por ahí platicaba precisamente con Claudio Piña de este impacto que tienen las plantas, ¿no? En la agricultura, por ejemplo. ¿Qué música las hace crecer? ¿Qué música detiene el crecimiento, las aletarga, las pone como en estado de hibernación? Con los animales, ¿no? Incluso con los niños, cómo vemos de repente este impacto desde la gestación, estas recomendaciones de cierta música clásica, aunque bueno, yo creo que toda música definitivamente en algún momento es buena para los niños. Claro, es alimento para el alma, por supuesto. Así que, pues, felicidades a todas las personas que se involucran de alguna u otra manera en la música. Así que ahí está ese reconocimiento a todos ustedes. Y bueno, continuamos con más, ahora que hablabas de las plantitas, el crecimiento, la música. Que la música, que las emociona, pues definitivamente algo importantísimo y que hay que cuidar, que de repente escuchamos sobre técnicas que creíamos que eran súper nutritivas para el suelo, como es esta parte en donde queman el rastrojo y demás, que supuestamente les da nutrientes y pues que resulta que no, debido a investigaciones, pues nos habla mucho de todo lo que impacta en la alimentación, en el crecimiento de las plantas. Pero qué mejor, exactamente, nosotros aquí que en la universidad contamos con muchos expertos, tener a alguien que conoce muchísimo del tema. Así es, y está con nosotros el maestro José Luis Escobar Álvarez. Él está desde el campus Tecomán. Recuerda que tenemos esta colaboración los martes, en esta ocasión de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, quien precisamente nos va a hablar de la importancia de los suelos en la agricultura. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme y por estar aquí hablando acerca de temas importantes. Básicamente, en la 68 Asamblea de la FAO, se dio la importancia acerca del estudio de los suelos, y en el año 2015 se nombró como el Año Internacional de los Suelos. El objetivo es que el doctor José Graciano da Silva, cuando inaugura este evento, él cita: unos suelos sanos son fundamentales para la producción mundial de alimentos, pero no estamos prestando suficiente atención a este importante aliado silencioso, al denominar a los suelos como un recurso casi olvidado. Entonces, básicamente los suelos son la base de la producción de los alimentos, principalmente porque parte de esta campaña que se hizo, uno de los conceptos principales o uno de los temas que se abordó fue que los suelos sanos son la base para la producción de alimentos saludables. ¿Qué quiere decir? Básicamente no se le ha dado importancia. ¿Por qué decirlo así? Después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a utilizar muchos fertilizantes sintéticos. Entonces, debido al exceso de las aplicaciones tanto de pesticidas como de fertilizantes, vino una degradación de los mismos. Un claro ejemplo es el bromuro de metilo. El bromuro de metilo en el 2015 ya fue quitado, ¿sí?, por la alta contaminación y la residualidad que deja en los suelos. Esta molécula principalmente era para disminuir lo que son los microorganismos patógenos o que afectan a las plantas. Sin embargo, el suelo también tiene microorganismos benéficos. Por citarlos, dentro de la facultad hay investigadores que trabajan con hongos micorrízicos arbusculares y con bacterias micorrízicas. Estas bacterias y hongos principalmente trabajan en simbiosis con las plantas para que ellas puedan obtener estos alimentos. Entonces, regresando al bromuro de metilo, entonces mataba a todos los microorganismos, ¿sí? Esa es una de las consecuencias del uso indiscriminado de los pesticidas. Por citar otro ejemplo, es con qué se riegan.
Un claro ejemplo es en el estado de Puebla, la presa de Valsequillo. El regadío que se hace a los campos principalmente son con aguas contaminadas o con aguas residuales que no han sido bien tratadas. Entonces estas aguas contienen bacterias que son dañinas para el humano. Hablamos de E. coli, salmonella. Entonces, como muchos de esos cultivos no pasan por un proceso de cocción, entonces nosotros como humanos pues los consumimos y no los comemos. Entonces, básicamente, esos no son suelos sanos. Entonces, al no ser suelos sanos, pues nos afectan a nosotros y provocan, pues, pérdidas de producción y lo más importante es que nos afectan a nuestra salud. Otra de las cosas importantes es que los suelos, pues, básicamente, nos ayudan a combatir y adaptarnos al cambio climático. ¿Con esto qué quiero decir? O que se dice, el CO2 es uno de los principales gases causantes del cambio climático. Y los suelos es un aliado estratégico para la mitigación y la adaptación del cambio climático. Esto se debe a que los suelos secuestran y retienen el CO2, ¿sí? Evitando que se escape de la atmósfera. De hecho, hay más carbono orgánico en el suelo que en toda la atmósfera. Estamos hablando de más del 60%. La materia orgánica desempeña un papel fundamental en el secuestro del CO2. Entonces, debido a la degradación de los suelos, que principalmente estamos hablando de la urbanización, estamos hablando de el exceso de sal, los suelos se acidifican y se salinizan. Asimismo por los metales pesados, plomo, cadmio, zinc, ¿sí? Y también por la compactación de la maquinaria pesada. Cuando no se hacen o cuando se utiliza en exceso la maquinaria para el laboreo, entonces lo que hace es que destruye la estructura física del suelo. Entonces, eso viene a repercutir en lo que es lixiviación y percolación de elementos minerales que sirven para nutrir a las plantas. Asimismo, también el sellado permanente del asfalto y del cemento. Entonces, estas han sido las causas principales por las cuales el suelo se ha venido degradando. Aproximadamente el 33% de los suelos a nivel mundial están en alta y extremada desertificación, ¿sí? Esto porque a causa de que viene por la deforestación también. Hemos roto lo que es la barrera agrícola natural, o se conoce como frontera agrícola, el famoso roza, tumba y quema. Entonces los agricultores, ¿qué es lo que hacen? En los ecosistemas naturales, llámese bosques, lo que hacen es rozar, tumbar, quemar y establecen cultivos. Pero esto lo hacen haciendo un paréntesis, pues son para nuestra alimentación. Aquí una de las problemáticas es que los hemos vuelto monocultivos. ¿Sí? Sembramos cada año, cada temporada el mismo cultivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Algunas plantas son exigentes en algunos minerales y algunas no. Entonces, esto influye en que nosotros estamos quitando elementos necesarios para las plantas. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué estrategias se están buscando? Que se roten. Se conoce como rotación de cultivos. Cada temporada estar cambiando algún cultivo y eso se le conocen como cultivos alternos. Ahorita actualmente en el estado de Guanajuato se está trabajando con el cultivo de girasol. Colima, la vocación que tiene, pues estamos hablando de cítricos, estamos hablando de plátanos, estamos hablando de papaya. Yo le comento a los estudiantes, pues no los vamos a cambiar, porque es el cultivo que se da y se adapta a la zona. Sin embargo, hay cultivos alternos que pueden servir tanto para depositar nutrientes como materia orgánica y al mismo tiempo son rentables. Como les comentaba, en Guanajuato se está haciendo. Entonces, lo que se trata de hacer aquí es lo mismo, principalmente con las personas que se dedican a producir hortalizas, que las hortalizas se está hablando de un ciclo aproximadamente de 3 meses. El resto siembran maíz. Sin embargo, el maíz en la actualidad no es rentable y los costos de producción son altos. Y volteándonos, enfocándonos a estos cultivos, hablando de oleaginosas, es una oportunidad para que los productores puedan restaurar los suelos y al mismo tiempo puedan obtener un ingreso. Es decir, entonces sí se puede dejar el suelo en óptimas condiciones una vez que está... Sí se puede. En condiciones no... Hay estrategias que actualmente muchos investigadores y alrededor del mundo se están aplicando y se están implementando. Una de esas y la principal es la rotación de cultivos.
El cambio de fertilizantes, ¿no? De químicos a utilizar. Otra es eso, disminuir la aplicación de fertilizantes. ¿Y eso cómo? Hay algo que se llaman los análisis de suelo. Nosotros lo que se hace en los análisis de suelo es un mapeo de cómo se encuentra el suelo, hablando de nutrientes. El suelo básicamente está compuesto por 4 elementos. Aproximadamente el 45% es mineral, de que está conformado. El 25% es agua y el 25% es aire. El restante, que es el 5%, es la materia orgánica. Eso va a depender de la ubicación y principalmente, un ejemplo, podríamos decir, suelos volcánicos pueden llegar a tener hasta 9 o 12% de materia orgánica, que eso es benéfico. Ahora, suelos de donde yo vengo, el estado de Tlaxcala, son suelos cálcicos, donde está hablando de 1 o 2% de materia orgánica. ¿Qué es lo que se puede hacer? Incorporar materia orgánica, residuos del cultivo anterior, y eso va a permitir que los microorganismos que viven en el suelo, entonces ellos puedan descomponer esa materia orgánica y le va a permitir que tenga mejor estructura. Cuando se hace ese mapeo en los análisis de suelo, entonces uno se da cuenta qué es lo que le hace falta. Ahí cuando se hace, la planta también tiene una demanda de nutrientes. Entonces, lo que tiene el suelo más lo que requiere o la demanda del cultivo, entonces eso me sirve para formular lo que se llaman dosis de fertilizantes. Y ya no es como lo hacen o como se hace comúnmente, aplícale tanto. A ver qué tal nos funciona. A ver qué tal funciona. Entonces la planta requiere cierto porcentaje, y si se hace ese análisis de suelo, dependiendo la necesidad, entonces se disminuye. Esa es otra opción, y es una opción viable. Asimismo como otra opción puede ser es la labranza mínima o la labranza de conservación. Lo que está haciendo el CIMMYT, Centro de Investigación de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que se encuentra en el Estado de México, en los estados como Tlaxcala, Puebla, Morelos, están manejando lo que se llama labranza de conservación. Son algunas de las estrategias que se pueden utilizar para disminuir lo que es la erosión y aumentar lo que es fertilidad y mantener nuestros suelos. Pues de esto y más nos vamos a tener que quedar con muchas dudas, ya el tiempo se nos está terminando. Sí. Es lo malo de la radio. Así es, pero maestro, cortos. Quien esté interesado puede acercarse directamente con ustedes a la facultad para mayor información. Sí, estamos ahí en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, ahí con el grupo de trabajo que se está conformando en lo que es fertilidad de suelo, se están buscando estas estrategias. Ahorita actualmente se está trabajando con lo que es el cultivo de girasol y el cultivo de ajonjolí para ver cómo responden y así puede ser una alternativa en esta parte. Excelente. Pues ahí están esas buenas noticias y la importancia de los suelos en la agricultura. Así es, muchísimas gracias al maestro José Luis Escobar Álvarez, quien nos acompañó desde la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias con esta importante información. Y como siempre, muchas gracias al maestro Rogelio Verduzco Briceño, quien nos dio las facilidades para este contacto. Así es, gracias maestro. Vámonos rápidamente a otro corte y volvemos con más. Te escuchamos. 31 610 53. De voz en voz.